Juan Manuel Berlanga. Bueno, en estos días se conocieron algunas denuncias mediáticas, no judiciales, sino por los medios de comunicación, que tenían que ver con el Hospital Iturraspe. Un exfuncionario del gobierno de Jorge Obeid denunció en los medios, en algunos medios, entre ellos el diario Litoral. Creo que vamos a poder compartir algunas imágenes de esa nota, que allí en el Hospital Iturraspe se habrían practicado abortos de manera ilegal. Bueno, es una denuncia que salió publicada en el diario Litoral, en algunos medios radiales también. Este exfuncionario ovidista, digo, que preside una supuesta fundación, después vamos a estar viendo, salió a plantear esta situación. Esa es la Fundación Carrillo, que para que sepan, digo, no tiene personería jurídica y legal, digamos, tampoco. Así que esto que preside una asociación. Un sello de goma directamente, ni con reconocimiento formal. Si entras en la web y pones videos y demás, te encontrás con videos de los Midachi, de Yayo, digo, o sea, están así, armadita nomás. Y digo, cuando vos salís a decir yo soy presidente, por lo menos que exista la entidad, digamos, si no, no sos presidente, digamos, bueno, en fin. Repetime cómo se llama la asociación. Se llama Carrillo, como el ex... Ministro de Salud. Como el ministro de Salud del peronismo. Exactamente. Bueno, esto lo viene planteando no solo ahora en el Iturraspe, antes fue en algunos otros centros médicos de la provincia de Santa Fe. Tenemos un audio para compartir, un segundito, qué es lo que de la Fontana, Raúl de la Fontana planteaba en la nota del diario Litoral, para que más o menos entiendan qué es lo que plantea y por qué dice que estos abortos fueron practicados de manera ilegal. Una embarazada que concurrió con un embarazo de 18 semanas, que es más o menos 5 meses de gestación, a pedir que se le interrumpa el embarazo porque ella no se sentía en condiciones de tenerlo. Es decir, por el simple pedido de la mamá, se argumentó que caía en el artículo 86 del Código Penal como lo que se llama aborto no punible, pese a que no correspondía desde el punto de vista legal, porque no había ninguna causa, digamos, de las 3 causas que prevé ese artículo. Pese a eso, el servicio fue presionado para que se le haga el aborto con el argumento de que corría riesgo de vida la madre psicológica. El servicio se negó a hacerlo, todos los médicos de planta del servicio de ginecología firmaron la objeción de conciencia, y pese a esto, digamos, el ministerio elaboró un escrito donde fueron intimados a hacerlo. Ante la negativa, por supuesto, de todos los profesionales, uno de los médicos del Consejo de Administración fue el que le suministró la pastilla esta abortiva que se llama misoprostol, y se comprometió a terminar el proceso. Pero cuando el hecho ocurrió, que fue de madrugada, los médicos residentes que estaban de guardia tuvieron que atender a la paciente porque pese a los llamados el médico no concurrió. Con la violencia moral de esto, ¿no es cierto? Porque fue un chico de 18 semanas, ya es completo, lo único que es chiquitito. Y bueno, tuvieron que terminar atendiendo a los médicos residentes y así fue. Bueno, esto lo planteaba básicamente de la Fontana de este caso, ¿no? Ahora nos preguntábamos, ¿quién es de la Fontana? Digo, ¿de qué experiencia tiene en el tema? Y te pones a buscar y fue funcionario del gobierno de Obeid. Y buscábamos en una sesión de hace un año atrás nada más, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, nos fijamos en la versión taquigráfica, y allí encontramos, en los documentos que ustedes van a ver ahora, declaraciones de la diputada Alicia Gutiérrez, refiriéndose justamente a este señor de la Fontana, y de alguna manera vamos a terminar de entender por qué este hombre plantea lo que plantea y cuáles son sus posiciones a partir de esto. No puedo olvidar ni dejar de mencionar aquí que este 17 de mayo, porque era el día que, el 14 de mayo del año pasado fue esto, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Ana María Acevedo, ¿no? Ustedes todos recordarán el caso de Ana María Acevedo, que se negaron a practicarle un aborto aquí en Santa Fe, en el Iturraspe, en Santa Fe. Pasamos a la segunda placa, estaba hablando de esto, ¿no? De los Estas son abortos. Declaraciones de la diputada Alicia Gutiérrez en el recinto. Hace un año atrás, y mira, dice, en la provincia de Santa Fe ya tenía este protocolo, está hablando del protocolo de cuando llegan las chicas con situaciones de aborto, de atención, que es el que aún hoy sigue vigente, y toda mujer que se ha presentado y lo ha planteado ha recibido atención. Bueno, cuenta cómo a partir de ahora, cuando cambió el gobierno, a las chicas son atendidas y demás, no como pasó en el caso de Ana María Acevedo. Y en la tercera placa, mirá con quién nos vamos a encontrar.
Quiero decir también que los diputados y las diputadas desde el Ministerio de Salud de la provincia, cuando era secretario de Maternidad e Infancia, el doctor Raúl de la Fontana, este hombre que está haciendo las denuncias ahora, nos ocultaba el protocolo de atención para las mujeres que llegaban a un hospital público en un aborto iniciado. Eso es un protocolo de la Nación que se distribuye gratuitamente y que el doctor nos los ocultaba y nos decía que no lo había recibido. Bueno, lo que hay que contar, en todo caso, que cuando fue el caso de María Acevedo, este señor ostentaba ese cargo, y justamente en un caso paralelamente y diametralmente opuesto a una chica que llega con una necesidad de urgencia para realizarse un aborto terapéutico, desde el Estado se le cerraba la puerta, se le dijo que no. Recordemos que murió la chica Acevedo, el bebé también murió, digo, que fue después lo vamos a estar charlando y recordando, ¿no? Causa que puede caer en estos días, anticipo. Exactamente. Bueno, hay un fallo... Causa que puede caer quiere decir que cae la causa directamente, no va a haber más investigación. Porque hubo vicios procesales, pero no tenemos tiempo ahora. Hubo algunos vicios procesales y puede afectar la ejecución de la sentencia, porque la causa estaba para ser dictada, para que se dicte sentencia, y bueno, algunos errores procesales los pondrían en un hilito a esta situación. Bueno, después lo contamos. Hoy en el Hospital Iturraspe hubo muchísimas reuniones, estuvieron deliberando algunas situaciones, también planteándose qué hacer ante una denuncia que se hizo en los medios y no se hizo en la justicia, y es por eso que lo convocamos y lo invitamos a Oraldo Llanos, que es coordinador de salud sexual y reproducción de la provincia de Santa Fe. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. En principio, consultarle particularmente por este tema, digo, cuáles son algunas reflexiones que pueda tener específicamente en este caso del Hospital Iturraspe. Sí, nosotros desde la dirección provincial, nos basamos particularmente en lo que las personas requieren acompañamiento, más todavía con un problema de salud o una situación de riesgo fuerte sobre su persona. Estos son los casos más complicados porque son los que más te afectan hasta emocionalmente a los equipos de salud, y ni hablar a la persona y su entorno. O sea, uno se mira desde ahí. A partir de ahí se ha generado desde Nación y desde la provincia lo que hacían referencia, hay protocolos de atención, hay una ley. La provincia adhiere a esos protocolos de Nación, donde se hace bien detalladamente todo cómo es el procedimiento para definir si encuadra o no una situación en el caso de aborto no punible. Como bueno, ustedes ya saben, pero siempre uno lo aclara, uno parte de que el Ministerio de Salud no es un kiosco que está a demanda de las personas, sino lo que pretende es garantizar derechos. Más todavía derechos garantizados por ley. La norma es bien clara en ese punto, más normativas como también aparecían recién en la pantalla, que tienen casi un siglo garantizando la atención a estas situaciones. Por ahí hay situaciones puntuales, como hacían referencia, que sí, se dan periódicamente en los efectores nuestros, de chicas que tienen este tipo de dificultades, de esa gravedad, y las acompañamos tanto en Iturraspe, en el Cuye, en hospitales de Rosario, en el interior de la provincia también. Pero bueno, cada situación es un caso particular. En estos casos no hemos tenido ningún tipo de denuncia concreta. Son situaciones que se hablan en términos generales. Nosotros nos atenemos a la ley concretamente. Si hay alguna situación de irregularidad, lo único que pretendemos es que nos la haga llegar, y como autoridad en ese tema nos vamos a fijar si realmente se está violando algún derecho de las personas o se está haciendo algo en la ilegalidad. No lo vemos de ese modo, en realidad no vemos que haya ocurrido nada, ni en este caso ni en ningún otro. ¿Estuvieron revisando este caso en particular? ¿Estuvieron viéndolo estos días, digamos? Claro, normalmente nosotros tenemos reuniones muy seguidas con las personas responsables que llamamos territoriales, que son los responsables del nodo y de los distintos efectores, de los hospitales y de los centros de salud, con distintas temáticas. Esta es lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, son reuniones periódicas, incluso hoy tuvimos una reunión que se trataban estas situaciones y muchas otras. Siempre se va revaluando porque bueno, hay veces que se hacen mejor las cosas, otras veces no tanto, pero siempre en el marco de la ley. Eso tenemos la suerte de tener una ley que arbitra sobre estas cosas, o sea, no necesitamos ningún tipo de gris en este tipo de asuntos. Así que bueno, se charló mucho,
se valoró que también nos manifestáramos en los medios concretamente de estas situaciones, que lo que nos preocupa es que a veces hay situaciones en las cuales lo que se llama objeción de conciencia y todo lo que deriva de eso no se termina de entender bien qué significa. Nosotros creemos, por ejemplo, entrando ya en el capítulo de objeción de conciencia, que es una herramienta fundamental también para garantizar los derechos de los que son objetores. O sea, la persona que se siente violentada por este tipo de prácticas, siendo un empleado del Estado que tiene que garantizar esas prácticas, bueno, la ley prevé específicamente estar exceptuado el cumplimiento de la ley. No es menor. Todos nosotros tenemos que cumplir la ley, menos esas personas. Está muy bien, ha sido debatido, hay un registro que incluso es público, o sea, para tranquilidad del objetor. ¿Qué ocurre? A veces hay objetores que no lo hacen explícito, que es una lástima, porque si no, de ese modo, si lo hicieran explícito, nos darían la oportunidad de organizar los servicios y prever las cosas. En este caso, el raspe a esta chica la tuvieron dando vueltas con esto, ¿no? Digo, Mira, que sí, pero no, sí, yo soy objetor de conciencia. Sí, iba hay otro, situaciones, sí, así. Por ahí, viste, lo puntual, específico, por ahí no sería el momento de abordarlo por el hecho de la privacidad de esta persona, pero bueno, esto ocurre, lo que vos planteás, ocurre de vez en cuando, que se van perdiendo tiempo, se llega a una situación en la cual las semanas cada vez se van sumando y esa persona, el sufrimiento que tiene arriba, agrava la situación, entonces se complican las cosas. Pero bueno, puntualmente... Sí, cómo no. ¿Cuál era el riesgo que tenía esta mujer que encuadraba su situación dentro de del aborto no punible? Sí, te insisto, en el caso particular por ahí hay situaciones... Pasa es que se está cuestionando justamente eso claro, ahora. Si se llega a hacer una denuncia en la cual revelen aspectos de la persona, concretamente a los medios o a nivel público en general, lo abordaríamos. Pero te digo, en lo puntual, yo te hablo más en general, pero si bien tiene que ver con todos estos casos para que sirva a la respuesta de tu pregunta, tenemos dos causales bien claras. En el caso de violación es una, en este caso será otra cosa, causal salud. La causal de violación, bueno, hay mucho escrito y hablado, también el fallo FAL, famoso, claro. La Corte Suprema ha marcado todo un camino. Además, nos tenemos que ir a una pausa porque nos están haciendo señas de todo lado, pero está bueno cuando volvamos poder entender esto. Digo, ¿cuáles son las causales? Dejar la pregunta planteada, digo, para que a una persona se le pueda practicar un aborto. ¿Y no cuánto punible? es el lobby hoy que existe realmente estas asociaciones que son sello de goma, pero detrás hay hay una clara cuestión de fe, digamos, porque es la religión, digamos, la que está... Sí. A ver, la religión en esta provincia, en esta ciudad, en esta provincia, digo, y en la Argentina, pero sobre todo en esta provincia donde ha tenido mucho peso, digamos, un arzobispo como Storni, ha tenido, digamos, pluma directa Storni en las decisiones, y estos muchachos tipo Raúl de la Fontana salen de ese riñón íntimo, digamos, de Storni. Se le habíamos dejado planteada la pregunta antes de irnos a la pausa acerca de, bueno, cuáles eran los motivos por los cuales se podía practicar un aborto no punible según el protocolo que siguen los médicos que trabajan en la órbita de la provincia de Santa Fe. Sí. Hablábamos de dos causales, porque el sistema argentino entiende de causales. Hay otros sistemas de otros países que hablan fundamentalmente de semanas. Acá en este caso no hay un límite de semanas, pero sí de qué originó esa situación. Una es el de la violación, bueno, nos hemos referido varias veces en tiempos pasados porque se ha debatido mucho. No necesariamente se requiere una denuncia, sino con una declaración jurada de la persona, haciendo constar que sufrió la violación, ya se puede empezar a intervenir. En el caso de la causal salud, es un poco más amplia, y ahí tiene que ver la salud entendida a nivel general. Tiene que ver la salud psicológica, física, se mezclan muchas situaciones también dentro de lo que tiene que ver con el proyecto de vida de esa persona, pero de modo fuerte, de un modo que que violenten a esa persona, es decir, que pueden terminar en la muerte o en una situación de gravedad, de una gravedad inusitada para su salud. Este fue el caso. Claro, estas son las situaciones que son más... No digo, pero claro. particularmente el caso que se está planteando no fue un caso de violación, sino que tiene más que ver con esto. Caso de violación. Por eso siempre hablamos también, y ustedes preguntaban antes, esto está en un menú mucho más amplio,
de dónde debemos mirar las cosas. Porque a veces parece, en los debates que tenemos entre nosotros, a veces da la sensación de lo que aparece más es toda la temática de aborto, o sea, todo lo que es embarazo termina o en aborto o en lo que discutimos de la alta tecnología, de las maternidades 3B, las super neonatologías, que también acá tenemos la suerte de tener dos hospitales muy, muy importantes como el Cuya y el Iturraspe, particularmente los dos reciben embarazadas complejas, situaciones de mucha complejidad. El Iturraspe es una maternidad 3B, estamos hablando, hay dos en la provincia, una en el Eva Perón, en la ciudad de Granadero Baigorria, ahí cerca de Rosario, y para el centro norte, el Iturraspe. Nos estamos dando cuenta de un nivel de complejidad el más extremo que hay. O sea, parece que terminamos en eso, porque son temáticas que por ahí tienen un encanto en el sentido de la tecnología o debatir lo legal y todo. Nos terminamos a veces entrampando en eso. Lo que lo estamos viendo hace bastante ya, no solamente en la provincia de Santa Fe, varias otras provincias y con el Ministerio de Salud de la Nación, que venimos trabajando de un modo muy interesante, una propuesta que tiene bastante correlato con lo que se hizo en Uruguay, en todas estas temáticas, que se llaman reducción de riesgos y daños en el aborto inseguro. Ese sería como un paraguas general para tratar de abordar toda esta temática. Y es muy interesante porque van a ver que durante este año se va a tomar el tema dentro de ese marco. Es decir, uno se para, como decimos, siempre con la persona en su barrio, en su casa, está acompañándola en el centro de salud. Y acompaña, en el caso nuestro, el proyecto reproductivo. Es una manera, como decimos, a veces media dura de decirlo, pero técnicamente a veces se dice así, el proyecto reproductivo. Entonces, si esa persona se desarrolla todo y quiere afrontar un embarazo, la acompañamos, control prenatal, después si tiene que ser derivada a un lugar en el que el riesgo que tiene pueda ser bien resuelto y sostenido, como hablamos de las supermaternidades, las maternidades con gran capacidad resolutiva. Después, si llega a tratar de evitar que se origine el embarazo no deseado, ahí tenemos un menú de situaciones muy importantes y de insumos y acompañamiento con los equipos de salud a esa persona, que a veces falla, evidentemente, porque si no, no habría embarazos no deseados. Fallamos nosotros como equipo de salud y a veces hay situaciones personales también que nos tendríamos que estar haciendo cargo. ¿Me permite, doctor, una pregunta? Sí. Porque nos queda un poquito de tiempo sí. para concluir. Respecto a una de las causales que usted mencionó, que es el caso de la violación, que está contemplada incluso por la ley y por un fallo de la Corte que así lo determina, digamos, sí, que amplió la incumbencia. Solamente necesita una entrevista con su médico y firmar una declaración jurada para empezar el trabajo, digamos, de interrupción del embarazo. Obviamente esta decisión tuvo un contraste muy refractario, muy reaccionario también de ciertas organizaciones, sobre todo las más fanáticas, diciendo que ahora van a ver cómo un montón de chicas que no quieren seguir embarazadas van a recurrir, echar mano a esta metodología. Esto no ha ocurrido, por lo menos así a nivel nacional, la información que por lo menos yo tengo. En el hospital de Iturraspe, como en la provincia, ya que usted tiene, digamos, jurisdicción en toda la provincia, esto está pasando, se está cumpliendo, la chica puede entrevistarse con el médico y se inicia un trámite de interrupción del embarazo sin problemas. ¿Cuál es el seguimiento que se hace de este tipo de...? Una de las vertientes que vos ponías a consideración, el hecho de que por ahí podía tenerse la idea de que, bueno, uno denunciaba que había sido violada para acceder, es una cosa que en la práctica no lo vemos. Puede haber algún caso, habrá que estar sobre la conciencia de la persona que lo hace. Es poco probable que alguien se exponga tanto, porque recordemos que todo esto, por ley y por la norma, a veces decimos la norma para no entrar a recitar leyes que hasta son un montón de números y protocolos nacionales, pero el protocolo de nación contempla que ese acompañamiento que se hace a la persona, que es la que decide qué va a hacer, porque nosotros como equipo de salud no podemos decidir por una persona, pero sí acompañamos el equipo de salud. No es un solo médico, la enfermera, el secretario, el psicólogo, no es así, es el equipo de salud. Y ese equipo de salud, en el caso de la violación, hay manera, no 100%, pero de constatarlo físicamente, pero incluso aunque no sea así, claro, está la declaración de esa persona que fue sometida a ese tipo de violencia. Con eso basta. Eso es la ley. Si uno quisiera cambiarla, bueno, trabajemos para cambiarla. Claro. Pero al día de hoy nosotros como elemento del Estado debemos hacer respetar la ley.
Por eso siempre decimos que si alguien tiene pruebas de lo contrario, estaría muy bueno pero con la mejor intención que se aporten. Y en el caso de la causal salud también va acompañado por un equipo técnico, que es un proceso, no es una decisión de un rato, de una consulta o de una mañana, que generalmente se sostiene en el tiempo, generalmente digamos porque a veces la persona puede cambiar de opinión y demás, que tiene toda la posibilidad de hacerlo. Y bueno, ese acompañamiento. Por eso, cerrando el tema de la reducción de riesgo y daños, esa persona a veces puede haber quedado embarazada y no terminar un aborto, terminar en una adopción. Es una de las opciones también. En Uruguay se ha trabajado el tema de la adopción. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con el tema de adopción? También requiere equipos que lo trabajen muy bien al tema, y llamó la atención a la experiencia de Uruguay que muchas veces una sociedad que demoniza al aborto, que si bien nadie lo quiere al aborto, pero bueno, que hay situaciones en las cuales se llega ahí, tampoco aceptaba el hecho de la adopción, por considerar que las personas eran malas madres en eso. Entonces, entramos en unas situaciones de discusiones dentro del núcleo de la sociedad. Sí, pero después se hacen se ponen muy colorados con la cuestión de institucionalizar al chico. Claro. La guardia preadoptiva es un escándalo, pero el chico institucionalizado años y años no lo es. Sí, exactamente. Es un debate que todavía me parece nosotros como sociedad en Uruguay se ha dado, si bien hay cosas que no están cerradas, hemos podido compartir la experiencia de Uruguay, en la cual la sociedad tiene que ver qué quiere hacer. A partir de ahí generar una norma y bueno, todos la cumplimos. Pero me parece que por eso agradecemos este tipo de programas que sin hablar de, digamos, de situaciones en las cuales uno quiere hablar como trágicas, pero son trágicas en sí mismo, ver cómo podemos hacer de modo propositivo algo mejor que esto. Creemos que lo que se va a caminar en salud pública a nivel nacional y en muchas provincias durante este año va a ser muy interesante para el hecho de poner sobre la mesa estas situaciones no resueltas y darle algún tipo de acompañamiento y tratar de respetar la decisión de las personas, pero en salud, sin entrar a corregir cosas. El llegar a un aborto, en realidad, o adopción, es un fracaso que tuvimos en un punto, y tratar de mejorar esa situación de la persona. Bueno, tratar de llegar antes en esa historia de esa situación. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable.